Este espacio pretende ser un lugar donde la psicología se encuentre con la espiritualidad, porque ahí es donde radica nuestra esencia. En la radio de aquí, Diplomat 92.1, donde solo hay espacio para tu salud mental y espiritual. Una psicóloga para tu alma ya llegó. Queda con ustedes, Katia Mercado, una psicóloga para tu alma. Escucha tu alma, regresa al amor. Una psicóloga para tu... Bien, buenas tardes a todos ustedes. Y como cada miércoles a partir de estos minutos, ya tenemos en la sala de prensa a la psicóloga Katia Mercado Aguirre para este set, una psicóloga para tu alma. En esta ocasión, como ya hemos anunciado, hemos venido invitándolos a todos ustedes para que puedan hacer sus preguntas a través del teléfono fijo, el 044 29 02 63. Alguna pregunta sobre el tema que va a tratar en unos segundos la doctora Katia Mercado. Asimismo, ustedes pueden escribirnos haciéndonos sus preguntas con toda reserva del caso al WhatsApp 992-682-858. Repito, 992-682-858. Doctora Katia Mercado, el tema de hoy día en sí es algo que usted ha programado para que interactúen nuestros oyentes, ¿verdad? Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Sí, este tema que hoy día les traigo es un tema que muchas personas viven. Es un tema realmente álgido y que no se ve, pero que está allí, que se siente y que necesita una mirada realmente profunda. Así es que hoy vamos a hablar sobre la depresión, ¿ya? La depresión. Esto se ha generalizado en nuestra comunidad, bueno, en todo el Perú, ¿no? En las familias, y la depresión es un reguero de pólvora porque no tiene un alto en nuestra sociedad. Personas que aún con la depresión están trabajando, están estudiando, pero no se realizan plenamente como es una persona sana mentalmente también, ¿no? Sí, hoy día voy a tratar, Alex, de delimitar un poco también la diferencia entre lo que es tristeza, de lo que es la melancolía y la depresión propiamente dicha, para que no haya un poco de equivocación, ¿no? respecto a lo que se es y lo que no se es. Ok, entonces hoy vamos a hablar, como les digo, de la depresión, no desde el juicio, por supuesto, no desde esas frases que normalmente escuchamos allá afuera cuando alguien le dice a otro, vamos, échale ganas, ¿no? Tú puedes, vamos, ponle fuerza de voluntad, tú puedes. No desde esas frases vacías de todo va a estar bien. Hoy quiero hablar de la depresión, pero desde la verdad profunda del ser humano. Así es que voy a empezar diciendo que la depresión no es hablar de flojera ni de una debilidad. La depresión muchísimas veces es ese grito silencioso de un alma que está agotada, así, literalmente, cansada. Y no podemos decir que la depresión es tan solo un desequilibrio químico, ¿verdad? Porque sería decir una verdad incompleta. Y es verdad que en la depresión hay pues una serie de cambios a nivel bioquímico, a nivel de los neurotransmisores, como
por ejemplo, un desequilibrio a nivel de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que son esos neurotransmisores que nos provocan pues el estado de ánimo ok, ¿no? Que nos hace sentir tranquilos, felices. Y esto es real, ¿no? Porque la ciencia lo ha observado, pero aquí viene lo importante. La química del cerebro, ¿ok? Aquello que ocurre a nivel biológico, no se desordena sola. La química, ese desorden o ese desequilibrio, ¿no? Responde a lo que una persona vive, a lo que una persona siente, piensa y experimenta durante mucho tiempo. El cerebro no funciona aislado tampoco de la historia de vida. Funciona en relación con sus experiencias emocionales, en función a sus vínculos, a sus pérdidas, al estrés crónico, un tema que, por supuesto, vivimos la mayoría de las personas hoy, el estrés, ese estrés crónico que ya casi lo queremos convertir en algo natural y no puede ser, porque nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en un estado de estrés constante y permanente. Pero también funciona en relación con los traumas y el sentido de vida. ¿Ok? Cuando una persona durante mucho tiempo, muchos años vive en una tristeza que no logra expresar, cuando vive por muchos años en aquellos duelos que no ha logrado elaborar correctamente, cuando se culpa constantemente, cuando hay una autoexigencia extrema, una falta de sentido en la vida y vive anclada en el pasado, entonces el sistema nervioso se adapta a ese estado y esa adaptación es lo que va a llevar a la modificación de la química cerebral. Dicho de otra forma, la depresión no empieza, digamos, en la química, termina más bien reflejado en la química, porque primero se apaga el sentido de vida en una persona, luego se apaga su motivación, se altera el descanso, el apetito, la energía y finalmente el cerebro empieza a mostrar una serie de cambios a nivel bioquímicos. Por eso muchísimas personas dicen, no me pasó nada grave, ¿no? Pero un día simplemente ya no podía levantarme. Y lo cierto, amigos, es que no fue un día, fue un proceso por el que atravesó. Y además, si la depresión fuera solo, o tuviera solo una respuesta a nivel química, una pastilla lograría resolver eso, ese vacío existencial. Una dosis, ¿no?, corregiría el dolor emocional, un fármaco le devolvería el sentido de la vida, pero lo cierto es que eso no ocurre. Los medicamentos pueden ser necesarios y muy útiles, por supuesto, en un inicio, pero no enseñan a elaborar duelos, a cerrar etapas, a resignificar pérdidas, que sí es algo que tenemos que hacer, a reconstruir nuestra identidad y a encontrar un propósito para nuestra vida. Así es que desde la psicología sabemos pues entonces que la depresión afecta el estado de ánimo, afecta el pensamiento, la motivación y el cuerpo. Y por eso decimos que la depresión es un trastorno. ¿Qué cosa es un trastorno? Una alteración pues o un desequilibrio que ocurre en el funcionamiento normal de una persona, ya sea a nivel mental, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel físico, y que llega a interferir con ese bienestar. Entonces, su vida diaria o sus relaciones llegan a trastocarse. Y entonces decimos que es un desequilibrio del estado de ánimo. Ojo, cuando hablamos de depresión no hablamos de un estado pasajero, transitorio, sino de un estado más bien persistente que continúa por semanas, meses e incluso por años.
y se vive o se siente como un vacío emocional, como falta de energía vital, como lo que llamamos en psicología anedonia, es decir, cuando la persona pierde ese placer por las cosas, ya nada le resulta placentero. Se siente como un cansancio extremo, con pensamientos incluso de inutilidad o de culpa, y nuevamente esa sensación de que la vida no tiene sentido. Está relacionada también la depresión con el tiempo, entonces, y el sentido de vida. Y aquí, cuando me refiero al tiempo, quiero hablar sobre la tristeza, la melancolía y la depresión. La tristeza es transitoria, va y viene. Es una emoción, digamos, básica, sana, por supuesto, y que aparece muchas veces como una respuesta ante una situación de pérdida, de decepción, de frustración o una situación dolorosa. A ello le podríamos llamar tristeza, ¿no? No anula completamente la vida. La melancolía es una tristeza profunda y reflexiva con una fuerte carga, ahora sí, de nostalgia. No siempre es patológica. Sin embargo, la depresión sí es mucho más, como ya les decía hace un rato, persistente, constante a lo largo del tiempo, y hace que la persona, ¿no es cierto?, se viva anclada en el pasado. En la radio de aquí, Diplomat 92.1, donde solo hay espacio para tu salud mental y espiritual. Katia Mercado, una psicóloga para tu alma. Ya saben, amigas, amigos, señora, señor, ¿puede usted formular sus preguntas sobre el tema de la depresión que está tratando la psicóloga Katia Mercado? Sus llamadas al 044-290263, inmediatamente la respuesta a su pregunta. O nos puede escribir a nuestro WhatsApp, el 992-682-858. Si no logra encontrar la respuesta, usted que va a formular su pregunta en el momento, de repente para la próxima semana, el próximo miércoles, nuestra psicóloga Katia Mercado dará cuenta de una orientación, una prevención, un caminito para que usted se libere de, como digo yo, de estas enfermedades modernas. Doctora, yo tengo una inquietud. A ver, primero, para que se convierta en una persona depresiva, ¿comienza con el estrés? No, tiene que ser, digamos que el estrés puede ser un elemento. Es un elemento nada más. Claro, ¿no? Que una circunstancia que la persona pueda vivirlo como estrés, pero que al mismo tiempo se viva como una situación donde no puede desapegarse de eso que ha pasado, que lo viva con un estado de estrés constante, permanente, y que haya un sentido de pérdida. Un sentido de pérdida, algo con el tiempo he perdido y no logro recuperar. Ya. ¿No? Entonces, esto de el sentido de vida, el significado en mi vida se pierde y la persona se encuentra en un estado de ¿qué hago ahora? La persona tiene que aprender a resignificar su existencia, ¿no? Si quiere aprender a salir de esa depresión, porque la depresión es vivir en el pasado, es anclarte en el pasado. Lo que la ansiedad es vivir en el futuro. Uh-huh. La ansiedad es estar anclado en el pasado y no poder desapegarte, y entonces un proceso que empezó o una situación que empezó como dolorosa se termina convirtiendo en un sufrimiento. Ahora, las actividades que tiene que hacer la amiga, el amigo que nos está escuchando, las actividades que tienen que hacer para un poco encauzar una mejoría de la depresión. Podríamos saber unos
puntos básicos, doctora? Sí, ahora voy a pasar Sí, un poco también a explicar todo ello. Entonces ingresamos al tema que está... Sí, por favor, porque Sí. pasa algo, Alex. No podemos ir de frente a la solución Ajá. si primero la persona no entiende lo que significa realmente la depresión, Qué bien. lo que hay detrás de la depresión. Cuando yo entiendo lo que significa, puedo comprender al otro y puedo entenderme también un poco a mí. Entonces, teniendo un poco claro esto, puedo empezar a tomar conciencia. Con la conciencia se abre un abanico a nivel interno maravilloso, que es lo que nosotros llamamos el insight, incluso el darme cuenta, esto me está sucediendo, y es allí donde puede tener lugar un proceso de sanación y de soltar cosas, pero primero hay que entender de qué se trata. Hay que conocer entonces, ¿no? Bien. Sí, pues. Pero antes dígame, las llamadas que estamos esperando, usted las va a responder al instante, siempre y cuando nos llamen al 044 290263. Señora, señor, haga usted su intervención, interactuemos, porque el efecto de la respuesta a sus preguntas no solamente va a servir para usted, sino para un tercer oyente, ¿no? Que de repente es cohibido, no quiere o no puede hacer la intervención, pero con su llamada yo creo que vamos a estar en esta dirección de la interacción. O escríbanos pues al 992-682-858, que es el WhatsApp del anfitrión de una psicóloga para tu alma. Bien, entonces continuando, decíamos que la depresión está relacionado por un lado con el tiempo. Ya veíamos la diferencia entre tristeza, que es un estado, digamos, transitoria, de la melancolía, que es una tristeza más profunda, de la depresión, que es más bien en un estado más persistente, que dura a lo largo de las semanas, los meses o los años. Pero también está relacionado, fíjate, con el sentido de vida, ¿ya? Vamos a darle mucho énfasis a esto, por favor. Y vemos efectivamente que en la depresión, ¿no? ¿Cómo es que el sentido de vida en las personas está apagado o totalmente ausente? Entonces la persona entra en esto de, ¿y ahora mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Porque siento que algo en el pasado perdí. Ya no puedo conectarme con mi vida ahora, porque estoy pegada en el pasado. Entonces, hay un impacto funcional en la persona, porque la persona empieza a experimentar dificultades para trabajar, para estudiar, afecta sus vínculos, apaga su motivación y puede generar muchísimas veces la idea de muerte, porque la persona siente que ya su vida no tiene sentido. ¿Para qué vivir? Entonces, la depresión incapacita. Hay tristeza profunda, hay pérdida de interés, cansancio extremo, culpa, vacío, ¿ya? Y a veces pensamientos de no seguir, de no querer seguir porque ya no hay fuerzas. Pero si solo la miramos desde la mente, nos quedamos también corto, porque la depresión no vive solo en la cabeza. También vive en el cuerpo, en las emociones y también en la energía de la persona. Decíamos que la depresión es quedarse viviendo en el pasado, porque es habitar constantemente en cuando yo era, ¿no? Y siempre estamos trayendo a colación el pasado, cuando mi vida tenía sentido, cuando yo podía hacer tal cosa, cuando yo era útil. La persona deprimida no está realmente en el presente, si nos damos cuenta. Siempre está en lo que fue. Su energía, su mente, su emoción están anclados en lo que fue y ya no es. Y eso le duele profundamente. Y cuando digo doler profundamente, ya estoy refiriéndome a que pasa del dolor, que es parte natural del ser humano, a convertirse en un sufrimiento. Por eso es que quiere acabar con su vida, porque está sufriendo profundamente, porque no puede desapegarse de lo que fue y ya
no es. Porque no solo pierde una situación, pierde su identidad. Emocionalmente la depresión aparece cuando alguien siente entonces que ya no es quien fue y no sabe quién es hoy. Cuando se perdió el rol, en el caso de las mamás, por ejemplo, muchas mamás que han sido matriarcas, ¿no? Un matriarcado siempre decidiendo con los hijos, y entonces de pronto, y toda la vida, y todos los hijos, y el hogar funcionaba, giraba en función a ella, y de pronto cada uno empieza a irse. Y para lo que ella era útil, ya siente que no, que se acabó eso. Entonces, ¿cómo hago ahora para encontrarme con la vida si siento que ya no soy útil? ¿Ok? Entonces, cuando se pierde un rol, cuando el trabajo termina, muchísimas personas también con el ¿cómo se llama esto? Cuando la etapa de la labor. Cuando te jubilas, ¿no? Claro, esa es la verdad, cuando claro. te jubilas, eso es una etapa realmente que para muchísimas personas es muy complicado, porque toda su vida giró en torno a una monotonía, ¿no? A estar en contacto con personas, porque se sentía útil y ahora no sé qué hacer con mi vida. Cuando al hombre trabajador lo despiden de pero también una fuente de puede trabajo ser. Recordemos que todo es una percepción también, o sea, Claro. cómo percibes tú lo que te está sucediendo, eso te va a llevar a vivir una situación de determinada manera, y muchas veces puede llevar a la depresión cuando una relación se acaba. Ujú. ¿No? Porque muchas personas dicen, si tú te vas yo me muero. Sí, ¡Wow! pues. ¿No? Cuando los hijos crecen y cada uno agarra su rumbo, cuando tu cuerpo cambia porque sientes que estás envejeciendo, por ejemplo, cuando la vida da un giro que no fue lo que tú elegiste o lo que tú creías que iba a ser, en fin. Entonces aparece una frase silenciosa, pero devastadora, que hay que tener mucho cuidado. Ya no sirvo, ya no soy importante, ya no tengo un lugar. Mucho cuidado cuando escuchemos estas frases constantes, obviamente, y permanentes. Una persona puede decir una de estas frases alguna vez y no volver a decirlas. Pero cuando es un reclamo, un quejido constante y permanente, ya es preocupante. Ajá, hay que darle un espacio ahí. Así que eso no es solo tristeza, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de una desconexión del sentido de la vida. Y entonces aquí es donde quiero mencionar a un grande, por favor, a Viktor Frankl. Adoro a Viktor Frankl, un gran psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazis, que pierde todo, pierde a toda su familia, a su esposa, a sus padres, pierde todo. Y sin embargo sobrevive y nos deja una de las enseñanzas más profundas del ser humano. Y nos dice que al ser humano le pueden arrebatar todo, absolutamente todo, salvo una única cosa que jamás te podrán arrebatar, que es la actitud con la que tú enfrentes las circunstancias de tu vida. Estas circunstancias ahí están, ¿no? Ahí están latentes, ¿no? Y bueno, para salir de ahí hay que tomar tener una actitud, ¿no? Sí, porque no nos olvidemos que al estar en esta vida, en esta maravillosa experiencia llamada vida, hemos venido y hemos decidido experimentarlo todo, desde lo más maravilloso que nos pueda suceder hasta lo más duro. Hemos decidido venir a experimentarlo todo, y entonces otro día, por supuesto, que hablaremos de este tema tan profundo como es también quiénes somos y para qué estamos en esta vida. Entonces, decía también Viktor Frankl que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo, si encuentra un para qué. Y para Viktor Frankl, la vida nunca deja de tener sentido, incluso en el dolor, incluso en la pérdida o en el sufrimiento. El significado de la vida no se inventa. ¡Ojo!
El significado de la vida se descubre en cada situación concreta. ¡Wow! Uno siempre está decidiendo cómo o para qué me está sucediendo esto. ¿Para qué me está sucediendo esto que ahora estoy viviendo? Y ahí es donde tú tienes la maravillosa decisión, ¿no? De decir, ok, de esto, o tengo limones, como dice esa frase, y aprendo a hacer limonada y no me quedo ahí solo con los limones sin saber qué hacer, ¿ok? Porque todo en la vida tiene un significado maravilloso, por favor, ¿ok? Y también decía Víctor Frankl que el sentido puede encontrarse de 3 maneras muy simples y profundas. En lo que damos al mundo, fíjate tú, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra creación, en lo que recibimos del mundo, el amor, los vínculos, en la belleza y en la actitud que elegimos frente al sufrimiento cuando no puede ser evitado. Así es que desde la mirada de Víctor Frankl, ¿no? La depresión aparece muchas veces cuando la persona pierde el sentido de vida, no cuando pierde la fuerza. Y su mensaje más potente entonces es ese, ¿no? Aun cuando todo se ha quitado, siempre te queda la libertad de elegir la actitud frente a la vida. Y él fue un maestro al demostrarnos eso, porque lo perdió todo. En los campos de concentración, lo perdió todo. Y sin embargo, decidió que cuando saliera de esa situación le iba a contar a todo el mundo que no pudieron con su fe y su amor por la vida, y de entregarnos este legado maravilloso que es: no importa lo que te suceda, lo que importa es con qué ojos, con qué prismas, con qué lentes decides tú mirar lo que te está sucediendo. En la radio de aquí, Diplomad 92.1, donde solo hay espacio para tu salud mental y espiritual. Katia Mercado, una psicóloga para tu alma. Señoras, señores, en casa tiene este tema que está tratando la psicóloga Katia Mercado, la depresión. ¿Hay alguien depresivo en casa? Pues para sobrellevar esos momentos, qué mejor que usted puede hacer una pregunta, la más sencilla, la más corta. No se incomode, a su manera. Llámenos al 044 290263. Aún hay tiempo. Participe. Yo sé que se puede liberar con toda esta exposición que estamos escuchando y compartiendo con la doctora Katia Mercado. O si no, escríbanos al WhatsApp 992-682-858. El WhatsApp, escríbanos. ¿Ok? Continuemos, doctora. Sí. Fíjense, me gustaría también quedarnos con algo importante, ¿no? La depresión no es entonces estar triste por el pasado, ¿no? Es no poder soltarlo. Es estar constantemente pegados en lo que te pasó y no poder soltar eso. Es sentir que el presente, que tu presente no alcanza, que tu futuro no te ilusiona. No es suficiente. Es vivir desconectados del aquí y del ahora. ¿Por qué? Porque el corazón sigue mirando hacia atrás. Así que la buena noticia es que la vida no te pide, por supuesto, que vuelvas a ser quien fuiste. Ya no podemos ser quien fuimos, eso ya pasó. La vida te está invitando a descubrir quién puedes ser ahora. Así es que sanar la depresión no es olvidar el pasado, amigos, es agradecerlo, es integrarlo, es, en primer lugar, decir: sí, estoy deprimida, sí, siento que algo me falta, reconocerlo para que lo puedas integrar contigo, ¿ya? Y dejar vivir en él. Y es honrar lo que fue, por supuesto, sin quedarte atrapado. Entonces, desde un proceso terapéutico, sanar la depresión implica despedirte, ¿no?, de versiones antiguas de ti mismo. Ya está. Lo que fui, lo que hice, ya pasó.
Cierto, fui una mujer sobre el cual todo mi hogar giraba en torno, pero eso formó parte de una etapa de mi vida y está. Soltar culpas, a lo mejor que ya no te corresponden, devolver cargas que no son tuyas, reconectar con tu valor más allá de los roles y lo más importante, encontrar nuevos significados, resignificar tu vida hoy, porque lo que importa es el aquí y el ahora. Tu valor no depende de lo que fuiste, de lo que hiciste, ni de lo que perdiste, ni de lo que ya no eres. Tu valor está, ¿sabes en qué? En que ahora estás aquí, vivo. Y es un regalo maravilloso. Así es que si hoy te sientes deprimido, amigo mío, amiga mía, quizás la pregunta no sea ¿qué me pasa?, ¿no? Sino ¿en qué momento de mi vida me quedé detenido? Que ya no puedo avanzar o ya no quiero avanzar. ¿Qué parte de mí no pudo continuar, no pudo avanzar? ¿Y qué versión estoy llorando día tras día pegado a ello y no quiero, y no me da la gana de soltar, no quiero soltar? La depresión no se sana tampoco con prisa, porque a veces se cree que ir al psicólogo con un terapeuta y voy a sanar de la noche a la mañana, tampoco, ¿no? Se sana con paciencia, y a veces duele. A veces sanar duele mucho. Si tú te vas a un médico porque te abriste la rodilla, te van a tener que curar y eso te va a hacer doler, por supuesto. Pero ¿saben qué? Bien vale la pena, ¿ya? Porque no se sana negando el dolor, no se sana negando lo que me ha pasado. Esa idea de que el tiempo ayuda a borrar heridas es una de las, discúlpenme, pero una de las frases más terribles que le hacen daño a la humanidad, porque nada se resuelve con el tiempo si tú no te tomas el tiempo de revisar, de ver, de sanar y de integrarlo contigo con total conciencia. Se sana viendo eso que te ha dolido, escuchándote. Y cuando el pasado es mirado con amor, el presente empieza a sonreírte, ¿no? Entonces tu futuro también empieza poco a tener otra vez sentido, ¿ok? Esto en realidad, como dicen, ¿no? Las lágrimas no curan las heridas. Tiene que ser un proceso. Así es. Hay que saber convivir, ¿no? Con ¿sabes? El momento para Sí. despegar y Así dejar es. atrás todo lo vivido. Así es. Uno de los más grandes expertos de adicciones en el mundo, Gabor Maté, cuando explica lo que sucede con el adicto, por ejemplo, nos Claro. dice que hay un dolor profundo que la persona no puede mirar, no puede reconocer. Y es que cualquier problema, incluso la depresión, como cualquier otro, jamás va a sanar, jamás va a dejar de doler, mientras tú no seas capaz, en primer lugar, de sentarte y ver eso que te ha dolido, y ver eso que hoy no quieres admitir, para luego continuar. Solo cuando nos tomamos la tarea de ver con amor lo que me ha dolido, es cuando le damos espacio a todo ese material que hay dentro de nosotros que nos está gritando ser visto, ser mirado. Y desde ese lado le podemos decir, ok, gracias por haber sido mi maestro, ya no te necesito, ahora yo le doy un significado o resignifico mi vida para volver de otra manera. Doctora, 2 minutitos, a ver si Claro. tenemos por ahí alguna persona, alguna señora, señor, amiga, amigo, que quisiera hacer una pregunta en este pequeño break, ¿no? Al 044 29 02 63. Repito, pueden hacer sus preguntas, ¿no? Al 044 29 02 63, o nos escriben al WhatsApp 992-682-858 sobre la depresión que se está tratando
en esta oportunidad. Pero el próximo miércoles a las 5 de la tarde, siempre aquí en el anfitrión de la radio, una psicóloga para tu alma a la orden. Así es. Y a mí me gustaría que de repente para muchos que están viviendo una situación como esta, si en algo puedo ayudar, me gustaría terminar con esto. Ajá. Allí donde estás, respira profundamente, cierra tus ojos, porque algo maravilloso sucede cuando uno cierra los ojos y respira profundamente. Te conectas con esa parte tan profunda tuya que es tu esencia. Así es que allí, en silencio, respira, y puedes en silencio, ¿por qué no? Y en voz baja, si quieres, repetir: aunque hoy me duela esto que estoy viviendo, sigo aquí. Aunque no todas las respuestas, aunque no tenga todas las respuestas, mi vida sigue teniendo valor. Hoy no me exijo estar bien y solo me permito estar presente aquí y ahora. Siente tu respiración como una prueba de vida, de que estás viva. Y no necesitas entenderlo todo, solo estar tú contigo misma. Si tu corazón carga tristeza, tampoco te exijas, déjala descansar un momento en tu pecho. Y antes de terminar, pregúntate: ¿qué pequeña cosa o qué pequeño sentido puede tener mi vida hoy? Solo hoy. Pregúntate eso y escucha la respuesta dentro de ti. En la radio de aquí, Diplomad 92.1, donde solo hay espacio para tu salud mental y espiritual. Katia Mercado, una psicóloga para tu alma. Bien, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia en vivo y en directo. Somos unos privilegiados porque el tiempo que usted nos está dando es valiosísimo. Ya los oyentes se van a acostumbrar porque no hay antecedente alguno en la radio local que se haga toda esta exposición con un propósito, que queremos ciudadanos sanos, tranquilos, ¿no? Emprendedores, pero hay que estar bien y conectadísimos con la vida. Claro. Eso, conectados con la vida aquí y el ahora. Así que con lo que puedo terminar el día de hoy es diciéndoles que la depresión no es el final de la vida, por si acaso, a nada se apaga. Al contrario, es el punto donde la vida pide ser vivida de otra manera. Así es que si hoy estás viviendo depresión, esa depresión solo te está diciendo que mires para otro lado, porque la vida es maravillosa y por supuesto merece ser vivida con todo. Así que sigamos creciendo, sigamos avanzando, almas hermosas y maravillosas, teniendo esta maravillosa experiencia llamada vida. Nos vemos la próxima semana, Alex. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.